hombre montañero que me vine a divertir. Ay, perdonan los señores que no los dejé dormir. Hombre, yo por lo que veo, la gente de la ciudad no me dan ni a los tobillos pa' beber y pa' randear. La bota que usan 40 y alparcas de 4 hebillas. Por dentro mis pantalones siempre cargo una peinilla. Para alguno que se antoje conocer un montañero, y corbata sin zapatos de Cariel y con sombrero. Tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, y soy un nero picante y tengo 3 dientes de oro. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, y soy un nero picante y tengo 3 dientes de oro. La identidad cultural. La identidad cultural es aquel conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias, comportamientos e incluso moda que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y actúan como sustrato para que los individuos de esta comunidad puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Por ende, el vestuario es uno de los elementos fundamentales de esta identidad cultural. Dicho elemento suele verse transformado con el paso del tiempo. Y es así como veremos cómo poco a poco la historia e incluso las influencias de otras comunidades pueden llegar a transformar lo que se conoce como un traje tradicional de una zona en específico. Dichos trajes típicos, que son definidos como la indumentaria que expresa la identidad cultural de una región, pueblo o nación, se fundamentaron no solo para cubrir una necesidad estética, como lo imaginaríamos normalmente. Estos se dan principalmente pensando en cubrir una necesidad dada por las condiciones climáticas, actividades que se desarrollan en dicha zona en específico, cultura e incluso las creencias de la población pueden llegar a influir en esto. Es por ello que en esta ocasión ahondaremos sobre un pequeño municipio del noroccidente de Risaralda llamado Mistrato. Lo primero que encontramos aquí es el murmullo del río, un hermoso manto verde y una población única, muy diversa y particular. Al adentrarse en esta población, te encuentras con un clima templado. Hay ciertos días en el que el sol suele ser, como aquí lo llaman, muy picante. Las raíces campesinas de este lugar aún permanecen muy arraigadas, pues es un lugar que al parecer no lo tocan los años. Ha sufrido algunas transformaciones en su cultura, su gente, sus actividades económicas y etc. Sin embargo, resulta curioso cómo se pueden observar las diferentes transformaciones en la vestimenta, pues algunos personajes de este lugar aún conservan elementos muy típicos de lo que es considerado el traje típico de esta zona, mientras que otros ya están totalmente inundados en la moda contemporánea. Y yo la mayor parte es elaborado en el campo. Yo, por ejemplo, toda la vida he estado en el campo, pero también después de que me casé, me dediqué a trabajar con la política. Trabajé en la política. Tuve 14 años de concejal acá en el municipio de Mistrato. Y ahí seguimos luchando y ahí vamos, gracias al Señor. Me dedicaba a trabajar la agricultura con mi papá. Que mi papá me daba esto y yo no me gustaba. Me dediqué a trabajar con él. Soy de origen paisa, campesino. Soy oriundo de Jardín, Antioquia, un pueblito que queda al suroeste antioqueño. Mi familia, ellos son campesinos, han sido campesinos. Mi mamá es tan charro. Mi mamá yo nunca la he visto en jeans. Nunca la he visto en jeans, siempre ha sido en falda, en vestido. En la casa siempre se mantenía con su
con su vestido, su delantal para hacer sus oficios. Mi papá, él, sus botas, su sombrero, su poncho, pues cuando de pronto estaba ya pues laborando en el campo, pues su machete, sí, pero pues ya cuando de pronto iba a salir para el pueblo, él ya usaba su carriel, cuando eso les llamaban carriel, donde guardaban sus papeles, sus documentos, sí, y pues su dinero también. En cuestión de prendas de vestir, pues se utilizaba el guayo, se utilizaban las botas de cuero, se utilizaba el sombrero, pues no todas las personas, pero si era una moda el sombrero, el poncho, otros utilizaban el guardián, otros utilizaban la pendilla. Esa es la moda de esa temporada. En esa época de la tradición de los viejitos, los antiguos que somos, la tradición de ella era más diferente a la tradición de hoy en día. Porque en esa época, en el tiempo de trabajo que teníamos que trabajar, la diferencia del modo de vestir era más diferente, porque en esa época no se usaban zapatos, sino a pie limpio. Y para salir al pueblo tenían su pantaloncito de drill y también se ponían la cotiza, envolvían bastante piola en la parte de la pierna. Y le digo que eso era una cosa muy diferente, usaban el sombrero y el poncho, y también usaban el tapapinche que llamamos. El tapapincho, muy tradicional de esta cultura, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cree que a como vestía su padre, en usted ha cambiado eso? ¿Usted ha cambiado su forma a comparación de cómo su padre vestía? Sí, ya hoy en día ha sido como un poquito más diferente, porque en esa época usted sabe que era más la pobreza en esa época, y ya hoy en día es más diferente, hay más comodidades para uno comprar sus cositas personales que necesita uno como hombre y como mujer. Mi papá, cuando le tocaba la arriería, que se acababa el café, se colocaba cotizas, pantalón, un machete bien enramalado, un sombrero y un poncho. Mi mamá se colocaba la batica, los zapatos, y le hacía comer a los trabajadores y a cuidar a sus hijos junto con... Porque a mí me tocaba que arreglar casa y cocina antes de irme a ayudarle a mi papá al corte. Yo vestía a la moda porque como yo trabajaba en la agricultura, fuera cogiendo café, boleando machete, boleando asadón. Entonces yo me ganaba la platica, porque en ese entonces yo no tenía nada, me dedicaba al jornal. Me colocaba unas botas, zapatos, unas botas, unos jeans y una blusa de manga larga para que no me fuera a quemar, y un sombrero. Para salir a misa con mis buenos jeans, saco, buenos tacones, y me pintaba. A mí no me gustaban las faldas ni las batas porque se veían las enaguas. A mí me parecía eso muy feo, que se vieran las enaguas. Entonces yo toda la vida he usado blue jeans, sudaderas. Soy docente de la Fundación Cultural Los Chagualos de la ciudad de Tuluá. Aproximadamente bailo folclore desde los 16 años, y de los cuales llevo 5 años como docente. Bueno, yo creo que como en todo, la motivación para quedarme como en esta modalidad, para mí, en mi caso, fue como la parte estética, lo visual, lo que hace la danza y lo tradicional
con los pueblos, lo que muestra de ellos, cómo es que con una simple danza podemos conocer el contexto histórico de un pueblo y contarnos cómo fue que surgió, cómo fue que hizo para seguir en ese proceso evolutivo de cada uno de los pueblos. Hay que tener claro que es básicamente también por el contexto. Este espacio o territorio maneja mucho lo que tiene que ver con danzas de laboreo. Entonces en esto encontramos estampados en las mujeres de flores, que son muy tradicionales, faldas a tiempos, con encajes, que también tienen como esa descendencia de lo que vino a ser España, Colombia. Y en el caso de los hombres seguimos manejando todavía pues lo que son los pantalones de tela en lino, o pues ya muchas academias le han cambiado pues por la economía de la tela, pero se maneja mucho lo que es la camisa elegante para el hombre, y cuando se hablan de danzas de laboreo se implementan elementos que pues complementan este contexto. Se utilizan tapapinches, se utilizan básicamente los ponchos que eran utilizados para cubrirnos del sol, cubrirnos del frío, para que el tapapinche que va sobre el regazo de las piernas, que ayude a que de pronto no se ensucie o que no haga tanto, digamos, como estrago en la ropa, los demás ornamentos que se van a utilizar para la danza. O en este caso, si estamos hablando del contexto del trabajo, cuando se cargaba el cajón para la recolecta del café, pues básicamente también servía como un apoyo para que no lastimara tanto el peso sobre él. En el caso de las mujeres, el uso del delantal, el sombrero obviamente, que es típico en todas nuestras regiones colombianas, pero que en este caso podemos hablar de un sombrero aguadeño hasta un sombrero de cañaflecha normalito, que simplemente era el resguardo del sol. Yo creo que básicamente el contexto histórico no ha cambiado, al punto de que simplemente ha hecho es una evolución, un progreso. Lo podemos ver en ferias donde ya se convierte en una moda el usar el sombrero, que el delantal sigue en la cotidianidad dentro de los hogares, precisamente para no ensuciar las prendas del común. ¿Qué pienso yo de cómo viste la juventud actualmente? Sino pues que como hoy en día las modas son tan diferentes y usted sabe que la juventud, pues la mayoría se van yendo detrás de uno, como así como nos tocó a nosotros, ellos se van yendo detrás de las modas que llegan, la moda de ahora es muy diferente. Que pues los tiempos cambian y pues uno, debido a cómo va pasando el tiempo, uno va adaptándose a las formas de estar ahorita, ¿sí? ¿Qué piensa usted sobre la vestimenta actual de los jóvenes? Maravilloso. ¿Le gusta cómo visten Sí, los jóvenes como ahorita? visten los jóvenes me gusta. Soy un hombre montañero que me vine a divertir.